Muy buenos días amigos y hermanos que me escuchan, que siguen estos estudios. Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. En el tema pasado estábamos estudiando acerca de algunos textos mal interpretados y se resume ese tema diciendo que no puede relacionarse el día del Señor con el día de reposo, ni tampoco el día del Señor ni tampoco el día de reposo con la resurrección de Cristo. No tienen. Esos tres eventos son tres eventos separados de mucha importancia para nuestra salvación, pero son tres eventos separados que no tienen ninguna conexión el uno con el otro, sino que son eventos separados, así que no tiene que ver el día del Señor con el día de reposo, ni la resurrección de Cristo con el día de reposo, tampoco tiene nada que ver, son eventos separados. Hoy vamos a conocer más a Dios. Debemos conocer a Dios para poder amarle, porque si no lo conocemos, ¿cómo le vamos a amar? Y es necesario que amemos a nuestro Dios. El primer mandamiento de Dios y el más grande mandamiento es que amemos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Para poder amar a Dios tenemos que conocerlo. Entonces vamos a comenzar viendo algunos atributos de Dios para poder conocerlo más. En este día vamos a estudiar acerca de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. Que Dios conoce todo acerca de nosotros, que Dios conoce todo acerca de toda su creación. Nada hay escondido para Dios. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y entonces vamos a ver si la Biblia nos apoya este argumento que he dicho. Omnisciencia, Dios lo conoce todo. Y si es todo, pues nada hay escondido, ni aun nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que aun nuestros cabellos están todos contados. Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Nosotros que los tenemos, ni siquiera sabemos cuántos hay. Asimismo, todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, Él lo formó, por lo tanto, Él conoce todo lo que somos cada uno de nosotros. Pero también no solo eso, sino todo lo que Dios ha creado, todo el universo, Dios sabe, Dios conoce todo y nada se escapa de Él. Entonces, vamos a ver si la Biblia nos afirma este conocimiento. Vamos a ver en primer lugar Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 nos dice lo siguiente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Noten que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, aquí nos está queriendo decir Pablo con este versículo que todo lo que nosotros hacemos y pensamos, así sea por allá en lo oculto, nosotros muchas veces hacemos cosas a escondidas, pero a escondidas de los humanos, porque ante los ojos de Dios estamos abiertos y desnudos, o sea, Dios nos conoce todo.
y todo lo que hagamos, Él lo conoce. Entonces, de Él no nos podemos esconder, ni podemos hacer nada escondido de Él, de Dios, porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Todo lo sabe todo. Vamos a ir a otro versículo para que nos demos cuenta que de Dios no nos podemos esconder. Salmos 139. Aquí tenemos Salmos 139 y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Salmos 139, 2 al 4 dice así. Vea lo que dice, póngale atención. La Biblia nos está corroborando que Dios lo sabe todo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando uno se sienta y cuando uno se levanta, Dios lo sabe. O sea que nosotros estamos en la presencia de Dios a todo momento y en todo lugar. Eso más o menos es lo que la Biblia nos está diciendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oiga que Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo conoce. Vea. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no hemos dicho la palabra y ya lo sabe Dios qué era lo que íbamos a decir. Porque como conoce nuestros pensamientos, entonces, versículo 2, para la parte final dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que no, todo lo que pensamos, Dios lo sabe. Qué pena con Dios cuando abrigamos pensamientos de maldad en nuestra mente. Deberíamos avergonzarnos con Dios. Y vamos ahora a Ezequiel. El capítulo 11. Vamos a buscar Ezequiel el capítulo 11 y vamos a leer qué nos dice ahí. Ezequiel el capítulo 11 y el versículo 5 nos dice lo siguiente. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel. Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Las cosas que suben a vuestro espíritu, ¿qué es? Los pensamientos. Porque no está diciendo ahí de lo que hablamos, sino de lo que sube a nuestro espíritu. Es lo que pensamos. Lo que pensamos, Dios lo ha entendido. Nuevamente, nos aclara que Dios lo sabe todo, aún nuestros pensamientos más íntimos. Todo lo que pasa por nuestra mente, Dios lo sabe. Es que nuestra mente es nuestro espíritu prácticamente, y el espíritu nuestro se conecta con el de Dios. Entonces lo que yo pienso, Dios lo sabe allá. Dios sabe qué estoy pensando. Muy bien. Volvamos nuevamente a Salmos. Vamos a dejar esto bien en claro, de que no son mentiras que Dios lo sabe todo. Mire lo que dice aquí en Salmo 103 y el versículo 14. Dice así, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición, Él se acuerda, Él sabe que somos polvo, que Él nos hizo de polvo de la tierra y que cuando moramos también nos volvemos polvo. O sea, para Dios
Somos creación suya, pero somos como una cosa que Él conoce y puede manejar a su manera y según su deseo. No, nosotros no somos nada delante de Él, somos polvo. Pero, sin embargo, Dios ha querido salvarnos y por eso ha hecho tantas cosas para que nosotros podamos ser salvos. Miremos otro versículo que lo encontramos en Salmo 147, los versículos 4 y 5. Salmo 147, 4 y 5 nos dice: Él cuenta el número de las estrellas. Aquí ya está hablando de la creación. Todos estos versículos pasados que leímos nos está hablando de nosotros, de las personas, de muchos que se creen, son creídos, pero que para Dios, somos polvo. Aquí ya pasa a hablar de la creación, de las estrellas. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bonito este versículo. Dios sabe todo lo que ha creado, lo conoce, lo cuenta, les tiene nombre a todo, y nada le falta y nada hace que no pueda Él saberlo todo. A Él no hay una galaxia por allá lejana de que Él no sepa lo que pasa allá y entonces tenga que mandar a alguien, vaya a mí, revise qué está pasando allá y me cuenta para yo tomar medidas. No necesita hacer eso porque Él lo sabe todo lo que pasa en todo lugar del universo que Él mismo ha creado. Entonces, voy a repetir el versículo. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Este atributo, la omnisciencia de Dios, es muy grande, muy, muy poderoso y es muy, muy bueno porque Dios lo sabe todo. Por una parte, nada le podemos esconder, pero por otra parte nos alegramos, debemos alegrarnos de que Dios también sabe nuestros sufrimientos y nuestras necesidades y Él las suple. Él las suple porque Él suple nuestras necesidades. Él lo confirma en la palabra que Él nuestras necesidades las suple. Entonces, por una parte y por todo, es muy grandioso para nosotros saber que Dios lo conoce todo y lo controla todo. Veamos otro versículo. Santiago 1:17. Santiago 1:17 nos dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo perfecto y lo bueno desciende de Dios el Padre. Y en Él no hay variación. Él siempre es omnisciente. Él siempre lo sabe todo. Él siempre es perfecto. Y los dones que nos ha dado descienden de Él, porque Él nos da, como decía en el verso pasado, Él nos da todo, porque Él sabe cuáles son las necesidades. También Él sabe qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué aguantamos y qué no aguantamos. Así que nos da los dones que cada uno puede sobrellevar y hacer.
y lo que no podemos no nos lo da. Él lo sabe todo. Bien, esto es maravilloso, y es maravilloso saber eso, porque podemos confiar más en Dios. Vamos ahorita a otro versículo que lo encontramos en Génesis, el capítulo 22, el capítulo 8 y el versículo 22. Génesis 8:22 nos dice lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios creó, lo creó perfectamente para que podamos sobrevivir en este mundo. Por eso, Él nos asegura que todo permanecerá mientras haya vida en este mundo, en la tierra. Mientras la tierra permanezca, vea, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Estas cosas las necesitamos para la supervivencia. Con estas cosas que habla aquí, en este versículo, es que la tierra produce alimento, nuestro alimento, y también el clima perfecto para que nosotros podamos vivir y estar contentos y hacer nuestras obras, nuestros trabajos. Así que es una maravilla que Dios conoce nuestras necesidades, hizo la tierra con todas las cosas necesarias para nuestra vivencia en la tierra, a la distancia perfecta. Dios ordenó a la tierra y le puso su velocidad de rotación. Y le dijo: darás una vuelta en 24 horas. Y la tierra obedece desde cuando fue creada hasta cuando permanezca, obedece la ley de Dios. 24 horas, una vuelta. Imagínense que la tierra con el paso del tiempo mermara su velocidad de rotación. Entonces cada vez que pasa una cierta cantidad de tiempo, los días se harían más largos si mermara la velocidad de rotación. O si por alguna circunstancia, el calor o cualquier cosa o atracción de otro astro, su rotación aumentara de velocidad, entonces los días se harían más cortos. Pero los días son todos iguales y permanecen así desde cuando Dios creó la vida en la tierra y hasta que permanezca vida en la tierra obedece a Dios la ley que le colocó. A una sola velocidad gira la tierra, a la misma velocidad siempre rota la tierra, y por eso los días son todos iguales, de 24 horas cada día. Es una bendición de Dios, el poder de Dios muy grande. Y también algo que pues podemos sacar aquí como conclusión y como algo para meditar, es que los astros cumplen la ley de Dios a la perfección, sin variar nada. Lo que Dios dijo, eso permanece y eso hacen. En cambio, el hombre le duele al hombre guardar la ley de Dios. Le duele al hombre permanecer obediente a la ley de Dios. Por eso, la creación misma en el día del juicio nos condenará,
porque la creación, los astros y todo lo que Dios creó obedecen a la ley de Dios perfectamente, mientras que los hombres no quieren obedecer la ley de Dios y no permanecen en obediencia a la ley de Dios. Es bastante, podemos ver cómo nosotros, como la creación de Dios, que somos creación de Dios, no queremos obedecer la ley de Dios. Nos queda como difícil, como duro, que podamos andar en su ley siempre. Ojalá viendo estas cosas, anhelemos en nuestro corazón vivir y obedecer la ley de Dios. Y ya para terminar vamos a ver otro versículo. Este versículo lo encontramos en Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 3. Capítulo 15 y el versículo 3 nos dice lo siguiente. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Oigan esto, importante. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y otra. Mirando a los malos y a los buenos. Vean esto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hay veces que los malos, cuando hacen maldades, creen que Dios no los está mirando. Y aquí nos dice que Dios está mirando tanto a los malos como a los buenos. Dios los está mirando. Dios los ve a todos. Nada hay escondido para Dios. Dios está en todo lugar. Todo lo ve. Todo lo conoce. Todo lo sabe. Así que, mis hermanos, sabiendo estas cosas, ¿cómo no estar más atentos a las cosas de Dios? ¿Cómo no procurar guardar su ley, sus mandamientos y andar en sabia manera de vivir, agradando a Dios? Porque un día vamos a estar delante de Él, dando cuenta de todos nuestros actos. Yo quiero volver a repetir Hebreos 4:3. Porque nosotros debemos darnos cuenta de que hay necesidad de obrar conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es perfecto y en su palabra nos dice que seamos santos porque Dios es santo. Este es otro atributo que vamos a estudiar más adelante, la santidad de Dios. Y estaremos conociendo a Dios a través del estudio de sus atributos. Y esto es maravilloso. Tener conocimiento de Dios, conocer a Dios, es maravilloso. Es bueno para nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos exige, es porque para nosotros es bueno. A veces nos parece que como que es duro lo que Dios nos pide. No. Jesucristo mismo nos dijo, liviano es mi yugo y ligera mi carga. Eso quiere decir que no está pidiendo cosas duras para nosotros. Dios sabe nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad de lo que podemos hacer y sobrellevar. Así que no nos da más de lo que podemos hacer
y sobrellevar. Leamos este versículo que a mí me parece importante. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí ven? Si tenemos este conocimiento de Dios y queremos estar de parte de Dios y queremos la salvación, queremos estar un día en su reino, queremos entrar en su reposo, ¿cómo no obedecer a su ley? ¿Cómo no buscar qué es lo que Dios le agrada para yo hacerlo? ¿Y qué es lo que a Dios le desagrada para que a mí también me desagrade y aborrezca lo que Dios aborrece? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que seamos aborrecedores de lo que Él aborrece y hacedores, amadores de lo que Dios ama. Si nosotros limpiamos nuestra mente y logramos pensar en los atributos de Dios y en lo que Dios es y en lo que Dios nos pide, entonces tal vez podemos lograr entrar un día en el reino de los cielos y participar de las cosas celestiales. Yo quiero leer otro versículo aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 22. Hebreos 12, 22. Pero antes, quiero decirles que aquí el apóstol Pablo está dando a entender que no nos hemos acercado al monte que se puede palpar. En el versículo 17, vamos a leerlos todos. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esta lectura que acabo de hacer habla del monte Sinaí, cuando Dios escribió la ley en el monte Sinaí. Y Pablo está diciendo: no nos hemos acercado a ese monte. Significa a ese pacto que se hizo allí. Ya ese pacto lo dejaron, fue para los antiguos, para el pueblo de Israel en ese tiempo antes de que viniera Jesucristo. Era como una preparación para que recibieran al Hijo de Dios. Todo lo que se hizo allá en el monte Sinaí, dice, no nos hemos acercado a ese monte, o sea, a ese pacto, sino que nos hemos acercado, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión. El monte Sión es donde Dios tiene su trono. Allá en el tercer cielo, en el mundo donde Dios tiene su trono, está el monte Sión. Entonces dice, sino que nos habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y pónganle cuidado, ¿qué más hay allá? Para que vean que eso está en el cielo, en el tercer cielo. Al Dios vivo. Jerusalén la celestial está en el cielo, no es la Jerusalén terrenal, sino la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos millares de ángeles hay en el cielo? Muchos millares. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos,
La congregación de los primogénitos son los que han de ser salvos. A Dios el juez de todos. Dios el juez de todos es Dios el Padre. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Allá están los justos, todos los que son salvos de aquí de la tierra que Cristo Jesús vendrá a llevar. A Jesús, vea que antes hablaba del Padre, ahora habla del Hijo de Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ven que Jesús es el mediador del nuevo pacto? Mire que allí vamos a estar en compañía de todos estos personajes importantes, celestiales, y esto es en el cielo, en el monte Sión, donde Dios tiene su trono. Para estar allí es que debemos hacer limpieza de nuestra mente, quitando todo lo malo, desechándolo, echándolo fuera, para poder estar allí en el monte Sión un día, frente a la presencia de Dios, y con Cristo como nuestro Rey y sumo sacerdote. Dios los bendiga.